Me llamo Fran, soy secretario de Acción Social de CGT Metal Madrid y hoy tenemos el placer de contar con la compañía de nuestro compañero de la FESIN, Diego Rejón, y de nuestra colega María Mora, que es militante sindical en Roma, que nos mostrará pues, distintos puntos de acción sindical que se están llevando desde Italia. En este segundo bloque vamos a trabajar sobre la evolución del trabajo asalariado, reactivando pues, reivindicaciones históricas del CGT, como la jornada laboral de las 100 horas semanales y en lo que viene a ser el reparto del trabajo, donde trabajemos menos para que podamos trabajar todos y todas. Hablaremos también de la transición ecológica de la industria, sobre todo de la automoción y del sector del metal, ¿no? Aunque yo creo que cabe recordar, ¿no?, con el bloque anterior, donde hablamos con Yayo Herrero y nos recordaba, ¿no?, que la salida de la automoción hacia lo eléctrico, pues tampoco es una opción válida a largo plazo ante el colapso capitalista y la emergencia climática, ¿no? De ello pues hablaremos ahora con nuestros compañeros y nuestra compañera María. Os recordamos que podéis interactuar con nosotros mediante el chat del canal de YouTube, que hemos tenido que modificar la dirección, pero esperamos que no tengáis problemas a la hora de poder redirigiros desde la primera dirección, donde podéis realizar cualquier pregunta o comentario, ¿vale? Así que nada, perdón una vez más por el retraso debido a los problemas y cuando queráis podemos empezar. Si quieres, Diego, comenzar, como habíamos quedado. Muy bien. Todo pues tú. Buenos días, compañeros y compañeras, amigos y amigas. Voy a intentar dar una charla, una intervención basada sobre todo en la experiencia de los últimos años, de cómo se ha ido configurando las relaciones laborales, iniciando el tema con una pequeña reseña histórica, porque venimos de donde venimos, esto no ha nacido, la situación que tenemos ahora no es como una seta que ha salido ahora mismo, sino que esto es toda una realidad que nos está envolviendo desde hace mucho tiempo. Para ello voy a compartir un chat, supongo que se verá bien en la pantalla. Perdón, porque no era así. Ahí está. Venga. ¿Está compartida? No. Vamos a cancelar porque no se ha compartido bien. La cuestión esta del directo es realmente terrible. Vamos a ver. No te preocupes. Sí, no, es que... bueno, espera, que es que... Esto normalmente uso Zoom y el Meet y además, no sé si es que el ordenador va un poco lento. Madre mía. Bueno, la primera parte de mi intervención iba dirigida fundamentalmente a explicar de dónde venimos, ¿no? Y para ello quería hablar en primer lugar de la situación de los mártires de Chicago en Estados Unidos, que fueron los precursores de una serie de conceptos y de planteamientos históricos ya en el movimiento obrero, que generaron evidentemente el cambio importante en el periodo industrial de finales del siglo XIX, y que ahora mismo pues los tenemos casi como una cosa normal, ¿no? Es decir, el concepto este de las 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para la casa, ¿no? Como se planteaba en aquel momento, pues hoy aparece como algo absolutamente normal, sin ningún problema. Sin embargo, todo eso significó, pues bueno, una guerra social de clases que se fue haciendo por países industrializados y que en un momento determinado pues llegó al España, que empezó realmente con otro momento del movimiento sobre todo en Estados Unidos, que fue la lucha canadiense. En la situación que se dio también con muertes de compañeros, la gestión en esa obra cortísima que se dio en el 19, significó que, a pesar de que la ya no sea como tenían trabajadores, el gobierno de los marrones que para una ley en los que se hizo las 8 horas de trabajo máximo. Vamos a decir que
cuando echa poner en Estados Unidos era una bastante curiosa, que hasta que salió temas 2 horas, el máximo era 18 horas al día. Y había una estipulación en las leyes de Estados Unidos que decía que cualquier funcionario de los ferrocarriles que obligara a cualquier persona a trabajar más de 18 horas, además, tendría que pagar una multa de $25, hablando de 868. Por lo tanto, la situación era verdaderamente, desde el punto de vista de la capacidad hacia cualquier objetivo. A partir de ahí, una vez que tenemos una situación más o menos significante, como es el siglo XX, más de 63 años, hasta que evidentemente tenemos ello aquí, 63 años, hasta que podemos cambiar o se consigue una ley mejore esas horas multiplicadas por todos los días, incluyendo los sábados, etcétera, pues subían a 2.800 o 2.700 horas, ¿no? Y es en el primer gobierno del Partido Socialista el que el PSOE la ley de las 40 horas y él mirar a ver si somos capaces ahora o soy yo capaz. No, se me ha colgado la pantalla del ordenador y no quiero. Voy a tener que seguirlo yo en mi presentación y así vamos. Sí, además hemos tenido como unos problemas de audio, parece ser, pero vamos, ya parece que está todo mejor. El tema es que el Partido Socialista plantea y además se reconoce una ley o un texto en el que hay Diego, claramente no se está entendiendo nada, una componente de avance porque tenemos... Diego, perdona. A ver, es verdad que nos están comentando que hay problemas con el audio. Sí, vamos a ver, porque es que a ver, ahora mi ordenador no se te ha entendido prácticamente nada de lo que has dicho. Que te pueda ver la compartida, se me ha colado y no hay manera, esto es increíble. No sé si será cuestión de la conexión. No hay manera de... Sí. A ver, ahora. Claro, porque al intentar compartir la pantalla Vale, pues olvídalo, compañero, porque sí que es verdad que se te escucha difícil. Ahora se ha cortado también el vídeo, ¿no? Sí. Parece ser que es la conexión de Diego, sí. Joder. Si pueden fallar 2 cosas, fallan 3. Si algo puede salir mal, nos va a salir mal. Esto es así. Esto es así. Si no, si quieres, lo que podemos, bueno, como tenemos a la compañera María, espero que sí que nos oiga bien y que podamos escucharla. Yo os oigo, si me oís vosotros a mí bien. Sí, te oímos bien. Perfecto. Debe ser que la conexión de Diego, pues al intentar compartir la pantalla o lo que sea, pues se le satura y hemos tenido... Y sí, verdad, nos dicen por el chat, ¿no? Incluso que se escucha mal. ¿Se ha salido? Digo, a ver, está volviendo a entrar, a ver si ahora se le oye mejor. Sí, a ver qué tal. Hola. ¿Qué tal, Diego? Bueno, creo que estoy entre vosotros ahora, otra vez. Sí. Ahora sí que te escuchamos bien. Voy a intentar comenzar. Sí, por favor.
un breve resumen. Sí. A ver. Y vamos a tener que olvidarnos del compartir, porque sí que es verdad que como que se saturaba demasiado, ¿no? La conexión y no te podíamos escuchar. Posiblemente este sea sábado hoy y están todos los críos jugando. Bueno, voy a volver otra vez a iniciar y con una breve exposición de lo que había dicho. A ver, una reseña histórica de todo lo que podría ser la reducción del tiempo de trabajo, parte de la realidad que había en Estados Unidos. Curiosamente, de una manera gráfica, podemos plantear que en las compañías ferroviarias, si se trabajaba más de 18 horas por orden de algún funcionario, el funcionario tenía que pagar una multa de $25 por haber hecho trabajar a alguien más de lo normal, en este caso 18 horas diarias. La lucha en Chicago, que generó pues, todo el concepto del 1 de mayo, etcétera, etcétera, genera un concepto muy claro de 8 horas para el trabajo, 8 horas para el sueño y 8 horas para la casa. Algo relativamente simple, ¿no? O sea, que daba la sensación de que podría todo el mundo entender, ¿no? Que en 24 horas, pues por lo menos eso estaba claro, ¿no? Posteriormente, en Europa, la primera ley que logra concretar este concepto de las 8 horas de trabajo al día es después de la gran lucha de la canadiense en Barcelona, con una ley pues, del conde de Romanones que al final se ve obligado, a pesar de que la huelga no la ganamos del todo, porque hubo una situación bastante complicada, pero sí que el gobierno se ve obligado a dictaminar una ley de las 8 horas. Y es 63 años más tarde, en el año 82, que el PSOE está en el gobierno y además de prometer la jubilación a los 64 e ir trabajando hacia los 60, algo que está absolutamente olvidado, pues planteó claramente las 40 horas semanales. Por tanto, tenemos un trasiego histórico hasta la situación más o menos normalizada que tenemos ahora, sobre todo en el Estado español, de esa ley de 40 horas, que en su primera redacción decía que la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de 40 horas semanales de trabajo efectivo. Punto. Luego hablaba de cómo se entendía esa ley que sería. Sin embargo, la redacción actual, después de las continuas reformas laborales, pues ya es más difícil de interpretar, porque empieza a hablar de que es en base a que las 40 horas sean de promedio anual, con lo cual eso está dando lugar pues a que además después se pueden hacer hasta jornadas de 9 horas, hasta 10 horas, siempre que después se descanse, con lo cual lo que se ha estado degenerando fundamentalmente en cuanto a lo que significa esa capacidad de regular realmente una jornada máxima, pues estamos viendo que desde la hostelería hasta servicios e incluso en la industria, pues las empresas están utilizando, además de contratos fraudulentos, pues jornadas de trabajo fraudulentas, porque se contrata gente para 4 horas y luego en realidad trabajan hasta 12 horas que sea, porque la situación está como todos sabemos, ¿no? Bien, a partir de ahí, y teniendo en cuenta lo que tenemos actualmente de carácter legal, hay que hablar también de cómo, al igual que a principios del siglo XX y a mediados del siglo XX, la tecnología ha ido transformando la realidad que tenemos ahora mismo en todos los puestos de trabajo. Os quería haber enseñado dos fotos, la famosa foto del Empire State con los trabajadores ahí en una viga que, bueno, en un alto peligro de que se pudieran caer al vacío, y la versión actualizada en la que en lugar de las 20 y pico personas que hay, pues hay 8 o 10 robots y una persona, con los mismos trajes más o menos, pero con los chalecos reflectantes actuales. Es decir, la actualización de lo que podría ser el mundo laboral, quizás todavía no tan bestia, pero evidentemente sí que está claro, ¿no? A partir de ahí pretendía enseñaros un vídeo que entonces yo creo que hubiera ya trastocado toda la conexión, pero es un vídeo sobre unos robots de una marca japonesa que tienen incluso forma humanoide, son bastante parecidos a lo que sería el ET, ¿no? Con unos ojos muy, muy curiosos. Luego le pasaré la URL de YouTube a Fran para que pueda ponerlo añadido, lo que sea, porque es muy interesante, incluso como los trabajadores y los directivos de la empresa acaban señalando
que claramente que trabaja 24 horas al día, que nunca se cansa, que nunca protesta, que durante 5 años se le puede explotar sin ningún problema y a los 5 años se le tira y hay otro más en el almacén que se puede poner en su lugar. Ese es el tipo de trabajador, digamos, entre comillas, o trabajadora perfecto para cualquier capitalista. Al final del vídeo ya veréis que dice, bueno, no sabemos qué es lo que pensan los sindicalistas de este tema. Eso significa que la robotización es además un factor que, así como la tecnificación en su momento con los luditas o todo el tema electrónico generó toda una serie de problemas que hablaban con los primeros robots y con la primera tecnología autómata, ya significaba el riesgo de un montón de puestos de trabajo. Ahora mismo, con toda esta situación, la OCDE mismo plantea claramente que en función de la situación de los estados en Europa, mientras que en Oslo, por ejemplo, en la zona de Oslo, que tiene un empleo bastante cualificado, se estaría hablando de un 4% de pérdida de empleo. En el Estado español estaríamos hablando de que un 20% directamente tiene el riesgo del puesto de trabajo y hasta un 30% más se podría enfrentar a cambios significativos en su modelo de empleo. Esto es de un artículo del País del día 15 de noviembre del 2019. Estamos hablando de que todo esto ya se ha valorado, incluso se ha hablado de que solamente la industria del automóvil podrían estar en peligro alrededor de 7 millones de puestos de trabajo en todo el globo, en todo el planeta. Es decir, hay datos que han estado sembrando el miedo prácticamente durante los últimos años en el mundo del trabajo. Sin embargo, es curioso porque buscando en Internet, a partir de mayo aproximadamente, a partir de finales del año 19, con todo este tema de la pandemia y demás, ha desaparecido esa situación. Era un bombardeo absoluto hablando de esos excedentes de personal que podría haber, ¿no? Si nos vamos a datos concretos de lo que es la situación del Estado español, en unas gráficas que también pretendía presentaros, del INE, o sea, de lo que significa el Instituto Nacional de Estadística, que genera la información de todo lo que pasa en el país, podemos ver cómo el empleo en la fabricación de vehículos, por ejemplo, que es el sector, pues que es el motor de la industria, no es el máximo, o sea, no, pero bueno, es muy importante. El empleo desde el año 2008 hasta el año 2019 ha bajado hasta un 13,84%. Sin embargo, la fabricación de vehículos, la capacidad instalada de la industria ha subido del orden del 12-13%. Es decir, por una parte bajamos el empleo, por otra parte se aumenta la capacidad instalada, evidentemente como fruto de la tecnificación, la robotización, etcétera, etcétera. Pero no solamente eso, es que tal como se está generando esa estructura industrial, se está generando una desigualdad brutal con algunos datos que son, como mínimo un poquito clarificadores. La población en el Estado español, desde el año 2009 hasta el año 2019, ha subido un 1,15 más de población. Sin embargo, el parque de vehículos, desde el año 2009 hasta el año 2019, ha subido un 10,25. Pero teniendo en cuenta que hasta el año 2013 prácticamente iba a la baja, fruto de la crisis anterior, desde el año 2013 hasta el año 2019 prácticamente ha subido un 48%. Es decir, hay una gran actividad económica, hay una creación de riqueza brutal, pero con una absoluta un injusto repartimiento de lo que significaría la riqueza que se genera, seamos los que seamos. Por otra parte, podemos comprobar cómo está afectando realmente la robotización en nuestro país. Y actualmente tenemos una realidad de crecimiento de la robotización desde el año 2002 hasta el año 2016, que en el sector del automóvil ha sido aproximadamente de un 50%, porque ya el sector del automóvil, desde el año 61 que se instaló el primer robot en una fábrica de coches en el Estado español, ha ido creciendo el número de robots o de autómatas. Por tanto, desde el año 2002 hasta el año 2016 ha ido creciendo, pero estamos hablando de un 50,6%. Pero en el resto de la industria,
estamos hablando de un crecimiento del 171%, lo que genera un incremento en esos 14 años del 88% de aumento de coches, perdón, de robots. En la industria en general, pues el aumento de la robotización es muy importante. Si a eso le sumamos el concepto de la industria 4.0 tan llamativo y que últimamente también es verdad que se ha dejado de hablar tanto de ella, porque esta industria 4.0 quizás se está introduciendo y es mejor que no haya demasiado ruido, para que también la gente, como si no nos diéramos cuenta, ¿no? Entonces sabemos que, o por lo menos hay mucha gente que habrá oído hablar de la primera revolución industrial que tiene que ver con la máquina de vapor, la segunda que tiene que ver con la cadena, con las cuestiones más eléctricas, la revolución industrial tercera que tiene que ver con la informatización, la electrónica, etcétera, y esta cuarta revolución industrial que tiene que ver sobre todo con el Big Data, o sea, con la capacidad de usar los datos de una manera tan brutal que podemos incluso anticipar lo que puede pasar en una fábrica un par de días más tarde para poder solucionar los problemas. Y claro, eso, si tú lo unes a la robotización, evidencia una capacidad de reducción del empleo que por parte de empresas tan poco libertarias o tampoco de izquierdas como la CaixaBank o Frey y Osborne, ¿no?, del Banco de Inglaterra y del INE nos plantean datos como la siguiente. El riesgo de automatización en España viene a ser aproximadamente el doble que en Estados Unidos. El riesgo de automatización, la posibilidad de convertir puestos de trabajo manuales en puestos de trabajo automatizados. En este caso, el Reino Unido está también más o menos a nuestro nivel en casi todos los conceptos, pero por ejemplo en Estados Unidos ahora mismo, por ser el motor de un montón de cosas electrónicas, pues tiene menos posibilidad de automatizar. Pero en todo caso, sigue habiendo en Estados Unidos en empleos de rango más alto la posibilidad de automatizar hasta el 47% de puestos de trabajo. Es decir, la media anda aproximadamente en un 15 o un 16%, mientras que en España la media supera el 30% de esos que hablábamos de que se pueden automatizar. Si nos vamos a las posibilidades de automatización en función de los salarios, el salario bajo tendría en la mayoría de los casos un nivel rondando el 60% de ser automatizado. Los medios, los salarios medios estarían un poquito más por encima, sobre el 70%. Sin embargo, los altos salarios no pasarían del 25%. Ahí también, en esta diferencia de capacidad adquisitiva, también encontramos la posibilidad de que no haya automatización en los salarios altos, pero en el trabajo manual, incluso en el trabajo técnico, como veremos ahora, se puede automatizar de una manera brutal. Con profesiones tan extrañamente automatizables como los médicos de familia, los compositores, músicos y cantantes, con un 4,45%, los economistas con un 43% de probabilidad, los analistas financieros, los transportistas de coches, taxis, furgonetas, con un 56,78% en base a los vehículos autónomos. Los empleados de contabilidad podrían ser automatizados hasta en un 97%. Y ojo al dato, porque ahí tenemos una presencia, desde luego, como CGT, bastante importante. Los operadores de telemarketing podrían llegar al 99% de automatización, un número evidentemente brutal. Por tanto, las principales amenazas al empleo, fundamentalmente, teniendo en cuenta que por ejemplo, hemos visto sobre todo en el tema del auto, ¿no? Bueno, pues el auto en realidad es el 11,4% del conjunto de la industria. Existe, pues, desde la aeronáutica hasta los armamentos, hasta la química, o sea, todo lo que es el resto de industria puede estar también, ¿no? Pero si nos centramos en lo que sería, por ejemplo, los efectos sobre el mundo del automóvil, que mueve, pues, un montón de puestos de trabajo a nivel mundial, los 5 efectos fundamentales en el futuro serían, por una parte, la robotización, es decir, el
de que haya una máquina que trabaja en lugar de una persona, la digitalización, la capacidad de mejorar los procesos de manera que en menos tiempo podamos hacer lo mismo que hacíamos antes, la flexibilidad, el hecho que pasa como inadvertido, porque es que además los otros sindicatos mayoritarios lo están firmando de una manera, nosotros creemos que absolutamente peligrosa contra el empleo, poder darles a las empresas más capacidad de trabajar donde, cuando, en el momento que se quiera, y convirtiendo la vida de los trabajadores en una imposibilidad de conciliación, ¿no? La posibilidad de trabajar sábados, domingos, a cualquier hora, hoy trabajas 12 horas y mañana 6, en fin, esa situación da una cantidad de empleo que se puede destruir, que los que firman esos acuerdos dicen que no se destruye ningún empleo, pero que nosotros estamos convencidos, y además está en los números, de que siempre lo ha generado. La productividad, es decir, la capacidad cada vez más clara de las empresas de estudiar por esa propia digitalización la posibilidad de ajustar los tiempos para que la gente trabaje con mucha mayor velocidad y que las cadenas vayan a más velocidad, es otro de los efectos que de por sí, estos dos últimos evidentemente están ligados a la historia de siempre, la flexibilidad y la productividad, pero la robotización, la digitalización y el coche eléctrico, es decir, lo que ahora le llaman la electrificación de la industria del automóvil, eso sí que son cosas nuevas. Esos tres factores, robotización, digitalización y coche eléctrico, evidentemente van a generar una posibilidad de destrucción de empleo brutal en los próximos años. Claro, además, nosotros tenemos un concepto social, no solamente laboral, de nuestra actividad sindical. Y por eso, lo decía Fran al principio, nosotros también hablamos de cómo el empleo y cómo las producciones y la industrialización nos afecta al entorno natural y al medio ambiente. Y en este caso, los efectos de la electrificación, incluso al 100% de producción de coches eléctricos, que entre comillas podría significar un avance en el sentido de la no emisión de CO2 y de otros gases nocivos, pues tiene cosas que pueden ser absolutamente negativas y cosas que se podrían incluso plantear como una diferenciación de efectos en cuanto al empleo, ¿no? En primer lugar, la electrificación del coche ya se calcula por los propios capitalistas que va a generar un 25% del empleo directo que desaparecería. Eso en cuanto a los que fabricamos coches. Y digo fabricamos porque yo estoy en la SEA trabajando. Pero es que en los proveedores y concesionarios, el coche eléctrico, hay un dato fundamental, que es que los coches de combustión tienen que pasar por el taller sí o sí a una media de cada 25.000 kilómetros. Los coches eléctricos se está hablando de que podrían estar 200.000 kilómetros sin pasar por ningún sitio, porque la cantidad de piezas que nos rozan son brutales. Entonces, toda la red de concesionarios y proveedores, si los coches van a pasar una décima parte de lo que pasaban los anteriores, evidentemente el empleo puede verse muy resentido. Las estaciones de servicio, si ahora todo el mundo tiene que parar a echar gasolina y puedes conectar en tu casa el coche eléctrico, también se pueden ver, pueden tener alguna repercusión. Y una de las cuestiones es la concentración productiva. El coche eléctrico tiene muchas menos piezas que el coche de combustión. Eso significaría que la capacidad de los empresarios de concentrar productivamente en menos fábricas para hacer más coches también podría generar una repercusión negativa hacia el empleo. ¿Dónde estarían las repercusiones también, entre comillas, positivas? Pues que se generarán muchas redes y puestos de recarga, estas que están en la calle, que tú puedes ahí conectar o pagando o sin pagar en función de la velocidad de carga. Se podría plantear que el propio sistema eléctrico va a obligar a hacer más energías renovables. Eso va a crear puestos de trabajo en energías renovables y además va a descargar la presión ambiental. El tema del reciclaje de baterías también va a generar puestos de trabajo, porque las baterías, que ya de por sí son muy contaminantes, hay que reciclarlas de una manera objetiva, etcétera, etcétera. Y luego otra cosa que ponen, que a mí no me acaba de convencer, pero hablan del vehicle to grid, que es una posibilidad de que los propios coches eléctricos que se cargan además con la cinemática del propio coche cuando funciona por la calle y tal, que pueda ser revertida a la red. Estaríamos hablando de que el coche eléctrico ahora y además después del tema del COVID está siendo prácticamente, así como por ejemplo, es como
una especie de consecuencia, ¿no? Así como, por ejemplo, antes del COVID, todas las marcas estaban diciendo, bueno, ya haremos coches eléctricos, a ver si podemos que en lugar del 2030, 2040, ahora parece que todo el mundo está en una loca carrera brutal hacia ver quién es el que hace más coches eléctricos. Entonces, todo eso vale la pena valorarlo en base a que la tecnología es evidente que modifica también la posibilidad de las relaciones laborales, de las relaciones de clase a la hora de tener que exigir una solución. En mi intervención quería hablar también de esta situación concreta que no solamente es flexibilidad, sino lo que se le llama, por una parte, la flexibilidad horaria que por ejemplo, donde trabajo yo ya se le puede llamar hiperflexibilidad, y por otra parte, el concepto de la flexiseguridad. Se nos ha estado intentando meter durante los últimos años un concepto que venía de Dinamarca, teóricamente, de los países del norte, que hablaban de, bueno, el empresario te va a garantizar que aunque te tenga que despedir, te va a estar formando durante mucho tiempo para que tú, cuando te quedes en el paro, vas a poder trabajar en otra empresa porque se van a crear otras opciones, otras posibilidades en el futuro. Eso se ha pretendido traer aquí y con la reforma laboral del 2012 se introdujo claramente, se habló de una formación mínima de 20 horas anuales que todos y todas los trabajadoras tenemos derecho a hacer anualmente, acumulables en 5 años. Bueno, la realidad es que la parte negativa de voy a facilitar el despido, eso ha entrado, pero la parte de la formación real tampoco ha entrado. Y eso, evidentemente, no es que la estemos reivindicando, porque lo que queremos es que no se pueda despedir a la gente con la facilidad que ha significado la reforma laboral. Pero lo que sí que es cierto es que de esta realidad de flexibilidades y de flexiseguridad y todas estas cosas son cuentos macanenos que nos montan las patronales y que luego en realidad lo único que persiguen es poder hacer más beneficios y trabajar de una manera más a su favor, ¿no? Con la flexibilidad y con todo lo demás. En este sentido, yo quería haber planteado también una serie de cuestiones sobre conceptos de productividad, intensidad de trabajo, que al final generan o no generan exceso de empleo, ¿no? Porque llevamos muchos años con los pactos estatales, ¿no? Los pactos del sistema, del AI, del ANE, o sea, toda una serie de historias que se han ido convirtiendo en que aceptamos que cada año se tiene que hablar de una mayor productividad, de que los trabajadores tenemos que ser más competitivos, de que tenemos que cobrar menos, etcétera, etcétera. Hasta el nivel, y esto pues entre eso y las ideas de toyotización, ha generado una pérdida de conciencia que justamente ayer estuve en una empresa de logística, porque les han amenazado por un expediente de regulación de empleo, pero sí se bajan las condiciones de trabajo y pierden determinadas mejoras que tienen sobre el convenio colectivo, pues entonces a lo mejor no despiden a tanta gente. Claro, estamos en una situación concreta en el que el sindicalismo de concertación de los últimos años pues nos ha llevado a que tenemos en el Estatuto de los Trabajadores además un artículo 64.7 que dice que los comités de empresa hemos de colaborar con la dirección de la empresa para conseguir el establecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento y el incremento de la productividad. Y claro, incrementar la productividad pasa por tener mejores robots, por tener mejor digitalización, mejor organización de la empresa, más flexibilidad. Claro, estamos casi entre la espada y la pared o cogidos de pies y manos porque es que se ha aceptado desde ese sindicalismo de concertación que es que además tenemos que ser nosotros mismos los que tenemos que generar maneras de flexibilidad, maneras de organización del trabajo que van finalmente, evidentemente, a conseguir al final que la empresa vaya mejor. Y claro, que la empresa vaya mejor, estamos comprobando que no significa que los trabajadores y trabajadoras también vayamos a mejor, porque el reparto absolutamente desigual de la riqueza y de la posibilidad de tener una mejor vida por parte de los trabajadores, como sí que la tienen quienes están aumentando sus beneficios desde la patronal, pues evidentemente es un ataque a todos esos principios que desde los mártires de Chicago hasta hoy hemos estado luchando, ¿no? Las conclusiones de todo esto que resumen alguna cosa, primero 5 puntos. La reducción del tiempo de trabajo se da en momentos de avance. Si vemos históricamente, para conseguir
conseguir una gran reducción del tiempo de trabajo ha tenido que haber un avance de clase del movimiento obrero. En el caso, es curioso porque los mártires de Chicago eran anarquistas y la canadiense la lleva adelante un sindicato anarquista. Entonces, da un poco la sensación de que no queda más remedio que igualar momentos de avance a momentos de radicalidad en la lucha de clases, como fueron esos otros momentos, ¿no? Segundo, la flexibilidad horaria aparece en el momento de retrocesos, y la plantean las propias empresas. Cuando hablamos de flexibilidad, que es justamente lo contrario de lo que pedimos cuando planteamos menos horas de trabajo y que además el trabajador o trabajadora sea quien puede organizar su vida para conciliar la vida laboral y familiar, la flexibilidad horaria, la hiperflexibilidad o la propia flexiseguridad es todo lo contrario. El empresario dispone de ti cuando trabajas, cuando vas a ir al paro, cuando te tienes que formar y no tienes realmente una capacidad de conciliar tu vida personal. En tercer lugar, la capacidad de utilización de la flexibilidad está cada vez más en manos de las empresas. A mí me da la sensación de que UGT y comisiones ya no controlan nada de lo que podría significar el hecho de negociar factores de flexibilidad para conseguir otras cosas. Es que ahora la flexibilidad es lo que quiera la empresa. Estamos viendo situaciones en muchas empresas y sobre todo el auto, que son la punta de lanza de esta cuestión. Perdonad, pero estamos casi en invierno. Lo que está pasando es que las empresas prácticamente poco a poco van aplicando lo que les da la gana. Y de tener unos calendarios anuales donde tú podías tener una vida personal y podías decir, pues en Semana Santa, ¿no? O en vacaciones, o no sé qué, tengo programado mi año. No, se pasó primero a calendarios mensuales o trimestrales. Y ahora es que ya quieren prácticamente calendarios del día a día, de la semana a la semana, para poder hacer lo que les dé la gana en base a lo que necesite la empresa. Cuarto, el miedo a la pérdida de empleo les permite dar confianza. Es decir, estamos ante una situación tan kafkiana que, como la situación está tan mal, los que significan el reformismo sindical de aceptación de todas estas cuestiones son los que hoy les están diciendo, si aceptamos esto, vas a tener más posibilidades de mantener el empleo. Si aceptas más competitividad, si aceptas más productividad, si aceptas bajarte las condiciones, vas a tener posibilidad de empleo, cuando es justamente lo contrario. Cuando tú te bajas las condiciones y eres más barato, cuando el empresario le cuesta incluso menos en un momento determinado poder deshacerte de ti. Por lo tanto, estamos en unas situaciones de mucha contradicción. Y la última de las conclusiones, el objetivo sigue siendo la reducción a las 30 horas y el reparto de riqueza. Es decir, no podemos plantearnos una cosa sin la otra, porque es evidente que de todo esto que hemos planteado, lo que es necesario es buscar nuestro programa de lucha, o nuestras reivindicaciones, o nuestros planteamientos, porque o quitamos de encima de ese concepto de los trabajadores de que es que tenemos que tragar con lo que hay, o si no, esa evolución, por no decirle revolución social, va a ser muy complicada. Y nosotros planteamos realmente eso, una respuesta revolucionaria de evolución social a favor de los trabajadores y las trabajadoras. Para ello hay 4 aspectos fundamentales. La primera es la reducción del tiempo de trabajo. 30 horas, 4 días a la semana, como han planteado los compañeros de aeronáutica. Jubilarnos antes, que es una guerra infame por parte de la patronal y de los poderes más capitalistas, ¿no? Incluyendo la mujer esta que está en el Banco Mundial, el FMI, la Christine Lagarde, que dice pues, que lo que tenemos que hacer la gente muy mayor es morirnos, ¿no? Porque estamos costando al erario público y eso es indecente, ¿no? Y ella tiene 74 años, 75. O sea, es que estamos en un mundo verdaderamente absurdo. Pero es evidente que la reducción del tiempo de trabajo, ya sea en el momento en el que estás trabajando, o ya sea incluso pudiendo jubilar antes para generar el empleo que se podría producir, pues es un objetivo incuestionable. La segunda es la reducción de los tiempos de trabajo. Porque es que al mismo tiempo que hay más robots, la gente está trabajando como robots. Es que gente con 35 años tiene destrozados los brazos, la espalda, las
las cervicales. ¿Por qué? Porque aunque el trabajo no es tan pesado desde el punto de vista de la carga, de lo que se están moviendo, pero los trabajos repetitivos están siendo un verdadero machaque para los trabajadores y trabajadoras. Por tanto, la reducción de los tiempos de trabajo no es solamente por el hecho de decir también podemos conservar el empleo, es que además el empleo que hay se está convirtiendo en insalubre. Es decir, estamos poniendo en cuestión o están poniendo en peligro los capitalistas la salud de los trabajadores por esos ritmos de trabajo. La igualdad de oportunidad para los nuevos empleos. Tenemos una problemática muy concreta. La propia patronal está diciendo, bueno, sí, desaparecerán 7 millones de puestos de trabajo, pero se crearán otros 4 o 5, algunos son muy optimistas, dicen, se crearán 20, ¿no? Bueno, sí, pero los que se van a la calle, ¿cómo entran en los siguientes puestos de trabajo? ¿Con qué oportunidades? ¿O con qué igualdad de oportunidades para que toda la gente tenga los mismos derechos? Y no sea clientelismo de las propias empresas o nepotismo, como se le quiera llamar, porque meto a mis hijos, ¿no? O el clientelismo de los sindicatos que dicen, no, si te afilas conmigo, tú entrarás y si no te quedarás en el paro y a cobrar 400 euros al mes. Ese concepto de igualdad de oportunidades en cuanto a lo que puede significar, aunque pidamos una reducción del tiempo de trabajo, que siga existiendo la posibilidad de desempleo, también lo tendremos que plantear, ¿no? ¿De qué manera y con qué criterios se puede llegar a eso? Y luego, evidentemente, una apuesta social por la tecnología más limpia posible. Y ahí tenemos verdaderas dudas y verdaderos problemas a la hora de identificar cuál es la oferta, el planteamiento, la reivindicación concreta de qué es lo que tenemos que hacer. Es evidente que una de las tecnologías, una de las fuentes de energía fundamental que no necesitaría de ningún vehículo para transportarla hacia no sé dónde es el sol. Lo tenemos ahí cada día, unas horas, ¿no? En el Estado español, muchas además, durante todo el año, y seguimos siendo el país más atrasado en instalación de recaptación de energía solar. Eso es absurdo, ¿eh? Y como decía antes, nosotros no solamente estamos trabajando desde el punto de vista laboral específicamente de si me das una hora más de trabajo o me quitas un ritmo de trabajo. También queremos cambiar la situación que tiene el medio ambiente, la situación del transporte. Es decir, planteamos los temas desde el punto de vista laboral y social. Y por eso esa cuestión también es absolutamente importante. Y ahora, para acabar, centrar un poquito más cuando hablamos de la reducción del tiempo de trabajo. Los compañeros de aeronáutica, además, creo que fue en Sevilla donde montaron la campaña esta de los patos, ¿no? Porque empezaron poniendo patos por toda la fábrica y todo el mundo decía, ¿esto de los patos qué, no? Y todos los patos, y en esa gracia que caracteriza a los andaluces, pues al final sacaron una hoja, un folleto, donde explicaban, queremos trabajo patos, hay que reducir la jornada y queremos 4 días a la semana patos, para que todos podamos trabajar. Bueno, pues eso, con un mensaje que pueda llegar a la gente, que pueda generar como mínimo inquietud entre la gente, hemos de hacer todo lo posible para que en todos los convenios colectivos y en todas las posibilidades de negociación que nos planteemos delante de las empresas, ya sabemos que va a ser muy difícil que UGT y comisiones se pongan en esa bandera. Y que se pongan además en esa bandera de manera seria, porque están aceptando pérdidas de derechos en la situación en la que estamos viviendo. Pero lo mismo que los anarquistas en su momento en Chicago, en Barcelona o en Italia o donde sea, han sido siempre esa voz incesante de mejoras de los puestos de trabajo, de mejoras de la situación de la clase obrera. En este caso, en la reducción del tiempo de trabajo, nos cueste lo que nos cueste desde el punto de vista de incluso convencer a nuestros propios compañeros y compañeras, es evidente que hemos de hacer un esfuerzo importantísimo. Con respecto al tema de la reducción de los ritmos de trabajo, porque es que a veces la gente que no conoce cuál es la realidad de la industria no acaba de conceptualizar el tema de los ritmos de trabajo. Ayer, precisamente, en esta empresa en la que estábamos negociando ese posible ERE, había una realidad concreta, y es que la empresa estaba planteando que tenían un exceso de descansos por encima de lo que marca el convenio del sector. Eso significaba que mientras en el sector se descansan 40 minutos,
20 minutos para el bocadillo y 10 minutos más durante la jornada, ellos tienen 30 minutos de bocadillo y 10 minutos más cada 2 horas, lo cual significa 50 minutos de descanso durante la jornada. Y eso es anticompetitivo. Los clientes están dejando la empresa porque con eso ya no se pueden pagar los precios por mover sus productos, etcétera, etcétera. En todos los sitios, el ritmo de trabajo, la cantidad de descansos, etcétera, etcétera, van ligados a conceptos como el coeficiente de fatiga, el coeficiente de necesidades personales, que todos los puestos de trabajo, sean de la industria o sean administrativos, tenemos derecho a ellos. Y que están significando que si tú vas eliminando minutos de descanso, esos minutos sumados, unos trabajadores y trabajadoras con otros, pues significan al final 2, 3, 5, 20 puestos de trabajo que desaparecen. La capacidad de reducir también empleo y, por tanto, de empeorar las condiciones, porque o estás en el paro o estás siempre con la amenaza del despido, también tiene que ver con la reducción de tiempos de trabajo. Y por eso es por lo que lo planteamos también, por el tema de salud, porque no deja de ser una situación de trabajo más estresante y preocupante para las plantillas, pero es que también van directamente hacia la destrucción de empleo. La reducción de la jubilación, tenemos una batalla brutal. Ahora mismo, después de la última modificación sobre la seguridad social en cuanto a las jubilaciones, tenemos un verdadero galimatías para ver qué pensión vamos a cobrar, pero claro, dependiendo de los años que tengamos de trabajo y de los años que podamos disfrutar de una jubilación, el empleo se va a resentir también muchísimo. No es lo mismo que las personas nos pudiéramos jubilar a los 60 años de una manera garantizada al 100%, que estemos ahora a 67 años y que a ver cuánta gente llega a los 38 años y medio de cotización con quienes están teniendo contratos absolutamente precarios desde los 25 años y llegan a los 40 y todavía no han conseguido un trabajo estable. ¿Cuántos años de cotización tendrán cuando lleguen a los 65 o a los 67? Por tanto, el que nosotros logremos reducir la jornada, reducir los ritmos de trabajo y bajemos esa edad de jubilación va directamente a la posibilidad de que sigan existiendo puestos de trabajo y, por tanto, es nuestra alternativa fundamental. Y las otras dos cuestiones sobre la igualdad de oportunidades y sobre la apuesta social por una tecnología más limpia posible, evidentemente no van tan enfocados directamente a si hay más o menos empleo, pero es evidente que como sindicato que además sufrimos cada día persecución y que sufrimos discriminaciones, porque si eres de la CGT, como eres tan luchador, no tienes derecho a determinadas cuestiones, pues es evidente que tenemos que reivindicar que una mejor sociedad, una sociedad más libre y más igualitaria, tiene también que contemplar esa cuestión. Y por último, el tema de las tecnologías. Desde el año 2007, concretamente en el automóvil, la Federación del Metal de la CGT mandó al ministro que estaba entonces, creo que era el Soria, enviamos también a la FAC, a la patronal de todas las marcas, a cada una de las marcas y a cada una de las multinacionales que contemplan las marcas en el Estado español, ¿no? Renault por una parte, Citroën y Peugeot por otra, la Volkswagen, la Ford. Enviamos sendas cartas en las que les planteábamos claramente, año 2007, que no bastaba con esperar que te dijeran desde no sé dónde que hicieras coches libres de CO2, sino que todas las marcas tenían que trabajar por proyectos entre los cuales nosotros planteábamos la pila de hidrógeno, que entendemos que como mínimo es la más limpia a la hora de las emisiones, pero evidentemente con una fuente de energía que sea renovable, porque si no estamos en las mismas, pues si para conseguir la electricidad lo he hecho con una nuclear o lo he hecho con una térmica, pues evidentemente al final la huella ecológica es igual, ¿no? Por tanto, hemos estado ya desde el año 2007 con este tema y esperamos de todas formas seguir presionando y planteando que estas dos cuestiones ligadas a la no destrucción de empleo sean un poco nuestro caballo de batalla durante los próximos años en defensa de los puestos de trabajo para todos y para todas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Diego. Muchísimas gracias. La verdad que bueno, mira, nos dicen en el chat, por ejemplo, dice Padrino 678, nos dice el FMI en 2012
detalló un informe de lo que ellos denominan riesgo de longevidad, ¿no? Es un poco también lo que hablabas en el punto 1 sobre el avance de la clase trabajadora para la reducción del tiempo de trabajo. Quiero decir que aquí el capitalismo nos muestra bien claro que la clase trabajadora tiene derecho a la vida siempre y cuando sea productiva, como tal, ¿no? Entonces, creo que es un ataque importante, ¿no? Además. Sí, y bueno, dime. Sí, es que es además un debate que parece como si se hubiera olvidado, ¿eh? Es decir, estamos tan metidos, ya para qué hablar con el tema del COVID, estamos tan metidos en el camino en el que nos está llevando las multinacionales, la patronal y el Fondo Monetario Internacional, que olvidamos que cuando se plantea la lucha laboral, es incluso el tema de la jubilación no es ni más ni menos que una parte de tu salario que se está metiendo en un fondo para que luego te puedas jubilar. Es decir, al final todo sale de lo que significa la relación laboral, del salario que tú generas, de las horas que tú produces para generar todo ese abanico de derechos, de posibilidades de empleo o de la posibilidad de la jubilación. De acuerdo. O sea, recordaos que tenéis el chat de YouTube por si tenéis cualquier tipo de duda o que queráis añadir. Yo a mí me gustaría, bueno, porque siempre que... Streaming, vamos al streaming. Bueno, ahora pero seguimos en el mismo canal, entiendo, ¿no? Sí, vale. Creo que Perdonad, sí. De nuevo. Voy a mirar, pero... A ver. Sí, yo creo que sí que se está emitiendo. Aquí estamos. Hemos tenido un problema más. Bueno, pero ya debe ser que se corta a lo mejor. Lo importante al fin y al cabo es que difundamos el mensaje. Estamos en vivo. Vale, perfecto. Pues un poco lo que te comentaba, Diego, ¿no? Siempre que intenta, bueno, pues que reflejas un poco esta reivindicación, ¿no? En los puestos de trabajo, ¿no? La duda que siempre surge es, bueno, sí que bien, qué bonito sería para todos y para todas el trabajar menos, pero ello conllevaría una reducción de salario. Según has explicado, debido a la automatización de la industria, todo debería enfocar en que no, y que debido a que las empresas siguen aumentando sus beneficios, ese reparto de riqueza debería estar o debería inflarse en algún momento, en algún sitio, como en lo que viene a ser los salarios de los trabajadores y las trabajadoras. Pero vemos que no es así. Entonces, ¿cómo lo explicarías? O sea, ¿cómo podrías, una sección sindical que quiera promover esta reivindicación en sus empresas, cómo promoverías esa respuesta a esa pregunta, ¿no? Al decir, ya, bueno, sí, pero ello iría acompañado de una reducción salarial. Bueno, a ver, lo de ir acompañado de una reducción salarial es simplemente por una regla de 3, ¿no? Si trabajas 8 horas, cobras 1.000, pues si trabajas 6, pues cobrarás una cuarta parte menos, ¿no? O sea, ya está. Llegamos a esa conclusión, pues ya está. La realidad, además de que en los países de la Europa del Norte han llegado a la conclusión de que trabajar menos horas al día es más productivo. Lo que pasa es que, claro, aquí vete tú a decirle a un señorito de los campos de Andalucía de que el trabajador que está ahí, en lugar de trabajar 8 horas, trabaje 6. Y dirá, no, porque cogerá menos kilos de lo que sea, ¿no? La cuestión está en que, por una parte, se nos está diciendo que el futuro es la automatización de las cosas para una mayor productividad, y por otra parte, se nos está diciendo que tenemos que ser más flexibles, trabajar más cuando ellos quieran y más horas. La respuesta que nosotros por la presentación, pues la verdad es que ahora me doy cuenta que no lo he dejado claro, es reivindicación de las 30 horas a la semana con el mismo salario, sin pérdida de salario, ¿vale? Entre otras cosas porque la realidad de lo que vemos cada vez, incluso que hay una crisis, es que se vuelve a distanciar lo que los trabajadores cobramos y lo que realmente es lo que tienen las empresas, ¿no? Y curiosamente, hace 2 semanas,
o 3 semanas, llegó a nuestro poder un informe de la OCDE, o sea, no de Movimiento Libertario, ni de la CGT, no, de la OCDE. Y venía a reflejar algo que voy a intentar buscar para no dar datos contradictorios, sino dar los datos de verdad, de lo que significaba el coste de cada trabajador o trabajadora en cada país y la productividad que daba ese puesto de trabajo. Voy a intentar deciros los datos concretos, porque en este caso es importante que cuando se dan las cosas, pues no se digan datos extraños que luego alguien puede decir, pues no, pero es mentira, ¿no? Creo que lo tengo por aquí. A ver. Bien, sí. O sea, fijaos, por ejemplo, que el país con mayor productividad de Europa, y que en este caso está ligado a un estudio mundial, por tanto también es a nivel mundial, es Luxemburgo. Y está puesto en dólares. El salario medio de Luxemburgo son 65.000 euros. El salario mínimo son 25.000. Pero el salario medio de lo que cobra realmente la gente en ese país es de 65.000 euros. Sin embargo, su productividad media, es decir, el dinero que genera realmente para su empresa, que lo de Luxemburgo suena más a paraíso fiscal y que por ahí haya mucho dinero, son 216.000 euros. Claro, podemos decir, bueno, es que este es un país muy extraño, en fin, es una cosa... pero si nos vamos, por ejemplo, a Estados Unidos, el salario medio son 15.000 dólares, el salario medio son 63.000 dólares y la productividad media del conjunto de la población trabajadora de Estados Unidos, estaremos hablando pues, de 160 millones de personas. Cada uno genera a la empresa en total 115.000 dólares anuales. Claro, yéndonos a España, que está pues igualada, por ejemplo, con países como Francia o como incluso, no tanto como Alemania, pero con Alemania ahora veremos la cuestión, ¿no? El salario mínimo en España son 14.000 dólares. El salario medio son 39.000 dólares. Pero la productividad en un país tan improductivo como España, que nos dicen continuamente que somos improductivos, es de 86.000 dólares al año. Más del doble de lo que realmente le cuesta a las empresas tenernos como trabajadores y trabajadoras. En el caso de Alemania, 22.000 de salario mínimo, 49.000 50.000 de dólares de salario medio y 91.000 de productividad. Es decir, en casi todos los países, bueno, los casos ya más bestiales son México, Chile, ¿no? Que tiene un salario mínimo de 7.000 dólares al año, pero en todos los países la productividad que ahora mismo estamos generando los trabajadores y trabajadoras da como para que se reduzcan sus puñeteros beneficios ese 10 o 12% o 15% que significaría ir hacia la jornada de las 30 horas sin reducción de salario. Pero claro, es que ellos lo quieren todo. Y no estamos hablando como estábamos hablando o se estaba hablando en el Chicago de 1800 o en el Barcelona de 1919. Estamos hablando de que ellos tienen los medios de producción y tienen el capital y nosotros nos limitamos por ahora a plantear que al menos lo repartan mejor. No estamos planteando que queremos quedar con los medios de producción, que ese es nuestro objetivo final. No, estamos hablando de, oye, os estáis pasando, estáis generando unas diferencias sociales tan abismales, fruto, evidentemente, de que vosotros lo tenéis todo. Por tanto, es absolutamente posible el hacer una reducción de jornada en el sentido de que todos podamos y todas podamos trabajar y, evidentemente, repartiendo la riqueza. Por eso el eslogan era repartiendo la riqueza, que quería decir esto. Perfecto, Diego. Perfecto.